Fernando Turégano Fuentes es cirujano de profesión y ejerce en Madrid. Hijo de un neuropsiquiatra que desarrolló la mayor parte de su carrera, de su vida profesional en Marruecos y fue galardonado con la Orden Civil de Sanidad al final de su carrera profesional. De él, el autor aprendió conceptos importantes de la psiquiatría y un modo humano de ejercer la medicina que está en serio riesgo de desaparecer. Crítico con la deriva de la asistencia psiquiátrica en nuestros días en muchos lugares, su obra, aunque ya nada importe, relato corto de un trastorno transitorio de la mente, ofrece una experiencia que podía haber sido relatada por otros muchos. Fernando hoy es nuestro invitado especial en este nuevo episodio de Conocer TV y le damos la bienvenida. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, ¿qué estás? tal? Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, esta charla. Aunque ya hemos adelantado algo, ¿no? Adentrámonos un poco más en este libro. ¿De qué va? Aunque ya nada importa. O sea, ¿cómo nació la idea de redactar el libro y cómo se va a estructurar? La idea nació de, bueno, una experiencia personal, eh, de lo que los especialistas de la mente llaman un trastorno transitorio de la mente, provocado por, casi con toda seguridad, por un tratamiento farmacológico. Y, bueno, después de unas reflexiones sobre el tratamiento recibido, pues que bajo muchos puntos de vista se puede considerar un tratamiento muy insuficiente, pues después de mucha reflexión, como digo, surgió la idea de contar esta historia un poquito novelada, pero muy fiel a lo que en ella se cuenta y a lo que en realidad ocurrió y cómo se vivió esta experiencia personal. Y desde la perspectiva del lector, ¿para qué puede ser útil esta lectura? O sea, ¿cuál es el objetivo del libro? El objetivo es llamar la atención sobre determinados tratamientos o abordajes terapéuticos que hoy día tienen algunos procesos que los especialistas de la mente llaman o denominan como cuadros psicóticos o psicosis, que son procesos más frecuentes de lo que la gente puede pensar, que nadie está a salvo en su vida, por las circunstancias que sea, de en algún momento padecer un trastorno transitorio de la mente. A mí me gusta más llamarlo así, aunque es un nombre muy largo, que el de psicosis, aunque en realidad son psicosis y la ciencia médica y psiquiátrica las denomina así, como cuadros psicóticos. Y como digo, pueden tener pues diversas causas, diversos desencadenantes. Y lo importante es, y es lo que tratan de hacer los especialistas de la mente, es intentar ver si son lo que ellos llaman psicosis endógenas, es decir, que tienen un sustrato biológico del paciente porque hay un trastorno estructural, o si obedecen a circunstancias externas, a cuadros de estrés, a consumo de fármacos, que una vez que uno revisa la extensa bibliografía que hay publicada en la literatura científica sobre estos cuadros psicóticos, uno se da cuenta de que la inmensa mayoría son cuadros provocados por circunstancias externas y, desgraciadamente, muchos especialistas de la mente, sobre todo los psiquiatras, pues a veces ponen mucho énfasis en un tratamiento casi exclusivamente farmacológico, con sustancias psicotrópicas que a veces tienen efectos pues, que pueden ser muy perjudiciales para los pacientes, en lugar de indagar en la historia personal del paciente, en buscar esa vertiente social, personal, de qué es lo que ha podido pasarle a ese paciente en sus circunstancias vitales que pueden haber desencadenado uno de estos cuadros. Y, como digo, el libro es una llamada de atención para que el lector sepa que nadie está a salvo de que estas cosas le puedan ocurrir, que desgraciadamente en muchos ambientes psiquiátricos
el abordaje, como decía, es excesivamente farmacológico, es decir, hay muchos psiquiatras que, de entrada, habiendo indagado poco en las circunstancias personales, sociales de los pacientes y en qué le ha podido ocurrir para desencadenar un cuadro de estos, porque está más que demostrado que las situaciones de estrés que uno puede vivir en un momento de su vida, por las circunstancias que sean, desencadenan a veces estos cuadros psicóticos, ¿no? Circunstancias personales, sociales, consumo de sustancias. No hay que olvidar que el consumo de sustancias o de drogas pues desencadenan a veces, y bueno, en la historia tenemos ejemplos muy claros, ¿no? Desde el LSD, que hubo un consumo un poco desbocado en la década de los 60 y de los 70, con lo cual empezaron a llamarse drogas alucinógenas, ¿no? Hasta a veces, y esto es algo que la ciencia médica sabe muy bien, el consumo de determinados fármacos que forman parte de tratamientos de determinados procesos médicos, pues está más que demostrado y se sabe desde hace ya muchos años que también a veces pueden desencadenar estos episodios o estos trastornos mentales transitorios, ¿no? Entonces yo creo que se conoce poco este tema y ya digo que como consecuencia de esa experiencia vivida yo tomé la decisión de escribir este pequeño relato para que, bueno, pues en primer lugar que el lector que pueda estar interesado en el libro conozca que estas cosas existen, que muchas veces los tratamientos por parte de algunos especialistas de la mente no están bien orientados desde el principio y que a veces pues, estos especialistas olvidan, como decía, pues, estos aspectos psicosociales que son tan importantes. Lo que es realmente interesante, ¿no? Más allá del hecho de que tú obviamente por tu carrera lo vas a explicar de la manera más profesional posible, es que realmente el libro es perfecto para cualquier tipo de lector y no estamos hablando solo del ámbito profesional, ¿no? Es un relato. Entonces, lo interesante es propio esto. Y ahora, por último, propio para cerrar esta charla de profundización, ¿hay algo que te gustaría decirles a tus lectores que ahora que tienes la oportunidad personalmente? Pues sí, lo que me gustaría decirles es que cuando se sufren determinadas situaciones de estrés en la vida, uno puede entrar casi sin darse cuenta o muy despacio en un pequeño trastorno de la personalidad. Uno puede empezar a comportarse de manera no habitual, que normalmente su entorno se da cuenta, pues porque uno cambia un poquito el carácter. No hace falta que se vuelva ni agresivo ni nada de eso, porque hay muchos cuadros psicóticos donde el paciente pues, está en un estado de tranquilidad absoluta, pero sí que se empiezan a notar cambios y que se deje, en primer lugar, advertir por parte de su entorno de que están viendo en él cambios que no son habituales y que en el momento que eso suceda se deje aconsejar, pero fundamentalmente por psicólogos, no de entrada por psiquiatras. Los psicólogos son especialistas que indagan mucho más en la historia personal de los pacientes. Su tratamiento es mediante el uso de la palabra, mediante la psicoterapia. Y sin embargo, los psiquiatras, en una mayoría, y eso lo dicen ellos mismos, de entrada utilizan farmacoterapia, fármacos psicotrópicos, que muchas veces hacen más daño que beneficio a estos pacientes. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimo éxito con tu libro y gracias también por tu tiempo. Muchas gracias a ti y a la editorial. Adiós. Aunque ya nada importe, relato corto de un trastorno transitorio de la mente de Fernando Turégano Fuentes se encuentra ahora disponible en librerías y plataformas digitales y es una publicación de Europa Ediciones.